Bueno, es un gusto poder participar con ustedes dentro de la invitación de la Cátedra de Farmacología para hablar un poquitito de dentro de lo que es la farmacología aplicada, de todo lo que se refiere a tratamientos médicos en pacientes con problemas endocrinos, con problemas hormonales. ¿Sí? Mi nombre es Maurency Nelson, soy médico veterinario especialista en pequeños animales y voy a hablar un poquitito en forma resumida de un poco lo que se hace en la clínica diaria con las patologías endocrinas. Bueno, así tenemos que las principales endocrinopatías en perros y gatos las podemos dividir en aquellas que tienen que son patologías que involucran a un eje, ¿sí? Y las patologías endocrinas que no tienen un eje establecido, ¿sí? Dentro de las que corresponden al eje hipotalámico hipofisiario tiroideo, vamos a ver al hipotiroidismo y al hipertiroidismo. Dentro de las que corresponden al eje hipotalámico hipofisiario adrenal, al hipoadrenocorticismo y al hiperadrenocorticismo. Y dentro de las patologías que no tienen un eje, podemos hablar de las del páncreas endocrino, como son la hipoglucemia y la hiperglucemia. Bueno, una patología muy común, muy frecuente en veterinaria, en la clínica veterinaria, es el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, si bien se puede ver en la especie felina, va a ser más frecuente en los caninos. Y es una de las endocrinopatías más frecuentes que tenemos en los perros, generalmente de mediana edad a edad avanzada, ¿sí? Bueno, es importante recordar que ese eje va a estar eh, formado por el hipotálamo y los núcleos, ¿sí? Los núcleos de las neuronas que se ubican en el hipotálamo. Esas, esos axones y esos vasos sanguíneos que bajan desde el hipotálamo hacia la glándula hipofisiaria, que es una glándula muy pequeñita que la tenemos en el centro de la cabeza, digo yo, siempre en esa depresión del hueso esfenoides, que es la silla turca. Y esa glándula es la glándula pineal o pituitaria o hipófisis, y va a estar conectada con el hipotálamo a través del haz hipotalámico hipofisiario. Entonces, eh, los factores de liberación, o TRF, ¿sí? O factor de liberación de tirotrofina, va a viajar a través de ese haz hipotalámico hipofisiario y va a encontrar receptores a nivel de un grupo celular llamado células tirotrofas que están dentro de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Cuando encuentra esos receptores, se une y estimula la síntesis de otra hormona que se llama hormona TSH o hormona tiroestimulante. Esa hormona tiroestimulante viaja a través de la sangre, va a la economía, al organismo, y va a encontrar sus receptores a nivel de las células foliculares de ¿quién? De las glándulas tiroides, que están ubicadas, recuerden bien, a ambos lados de la tráquea. Recuerden que estas glándulas tiroides no tienen un mismo comunicante como en el ser humano, sino que en los animales pequeños se encuentra con dos lóbulos, derecho e izquierdo, a cada lado de la tráquea, inmediatamente en el perro, inmediatamente por debajo de la laringe, y ocupa los primeros 5 anillos traqueales. Cuando llega y encuentra sus receptores a nivel de esas glándulas tiroides, va a estimular la síntesis de T4 en mayor cantidad y de T3 también en pequeña cantidad, ¿sí? Recuerden que la diferencia es mínima por la falta de un yodo, de una molécula de yodo. Esa T4 lo que va a hacer es desencadenar el feedback negativo sobre hipófisis e hipotálamo. Bueno, la definición no es más del hipotiroidismo, no es más que esa falta o esa disminución en la secreción de hormonas tiroides, la T3 y la T4, ¿sí? Que lo que va a hacer es repercutir sobre la mayoría de los tejidos corporales, por lo tanto afectando al metabolismo celular de esos tejidos. Bueno, y con respecto a las manifestaciones clínicas, son muy típicas en el paciente que manifiesta hipotiroidismo clínico, es decir, que manifiesta la mayoría o el total de signos y síntomas clínicos de una enfermedad. Son características
qué? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Un trastorno en el metabolismo, es decir, son pacientes muy letárgicos, que tienen obesidad. Esa obesidad se caracteriza, como vemos en ese Beagle de la izquierda, en una obesidad periférica, ¿sí? Por lo tanto, esa obesidad periférica se deposita más que nada en lo que es cuello, cintura escapular, cintura pelviana. Ya vamos a ver que es un diferencial con otro tipo de obesidad, que es la obesidad visceral, que se da en otro tipo de endocrinopatía, pero acá tenemos una obesidad más bien periférica. Son pacientes que están letárgicos, embotados, es decir, no están muy despiertos, muy avispados, como decimos, ¿sí? Generalmente tiemblan, tienen frío y son pacientes gordos, ¿sí? Donde uno interroga al propietario para decirle o acusarlo de que le da mucho de comer, y el propietario nos insiste en que el paciente engorda pero no come tanto, es decir, verdaderamente no encuentran relación directa entre lo que come y lo que engorda. Se rehusan a los ejercicios. Esos son los primeros síntomas que vamos a ver en un paciente con hipotiroidismo, ¿sí? Seguido con un desmejoramiento del pelo y piel, ¿sí? Ese pelo desgreñado, ¿sí? Sin brillo, esa piel que es fría, que tiene mixedema, por eso le confiere ese mixedema, o sea, ese acúmulo de líquido en la dermis, les confiere esa fase trágica como la que vemos ahí a la derecha, ¿sí? Por esas arrugas que le generan una piel totalmente fría, desprovista de pelos. Muchos libros hablan de la cola de rata, porque en realidad es una de las partes donde más rápido se pierde el pelo por la fricción. Los pelos, imagínense que el manto piloso, como ustedes vienen estudiando hasta acá, es un reflejo de la salud, porque en realidad es uno de los aparatos que primero se van a sacrificar, por así decirlo, entre comillas, cuando hay un déficit de alguna hormona. Es decir, si yo tengo poca hormona para distribuir entre varios aparatos, sistemas, ¿sí? de la economía, o sea, del organismo de un animal, yo no voy a destinarlo, o uno de los primeros que voy a sacrificar va a ser la piel, otro va a ser el reproductor. Por eso son perros que generalmente están en anestros, que no son fértiles, que tienen poca libido, porque en realidad se van a ir sacrificando o se van a ir padeciendo este déficit de hormonas, generalmente los aparatos o los sistemas más de lujo, ¿sí? Por lo tanto, estas van a ser por ahí ustedes no estamos viendo clínica, esto es más fármaco, pero tenemos que aplicarlo. A qué pacientes vamos a aplicar y que tenga un poco de sentido entender un poquito la fisiopatogenia de esta enfermedad. Bueno, ¿y con qué vamos a tratar? Si lo que tenemos es un déficit de una hormona tiroidea, vamos a tratar con una hormona tiroidea. Y vamos a tratar con una T4 sintética, que es la levotiroxina sódica, que es una droga bastante barata, que es muy frecuente, porque esta es una endocrinopatía bastante frecuente en el ser humano, más que nada en las mujeres. También acá se ve un poco más en la hembra canina, no tanto en el felino. Ya dijimos que el hipotiroidismo es más frecuente en el canino, y en el felino es más frecuente el hipertiroidismo. Por lo tanto vamos a tomar al canino como una especie de referencia para ver esta patología, esta endocrinopatía. Entonces la levotiroxina sódica se va a dar a una dosis sustitutiva, o sea, efecto vamos a tener, o siempre tenemos ciertos parámetros o dosis de referencia, pero siempre comenzamos con la dosis más baja y tenemos tiempo como para ir modificando y evitar una tirotoxicosis, una intoxicación con la hormona tiroidea. La evaluación siempre va a ser a las 6 a 8 semanas después de haber tomado la pastilla. Y generalmente, y esto quiero que anoten, el control clínico, o sea, la medición de sangre, o sea, medir nuevamente las hormonas tiroideas para ver cómo está respondiendo al tratamiento, generalmente se va a hacer luego o a las 4, entre las 3 a 5 horas después de haber tomado su medicación, se va a extraer la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es el día que se va a hacer la evaluación de los valores en sangre de las hormonas tiroides para ver cómo va evolucionando el tratamiento. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que tome su medicación, generalmente la toma en ayunas o con algún cítrico,
¿sí? Para una mejor absorción, y viene a las 4 horas aproximadamente después de haber ingerido, de haber tomado la medicación, la levotiroxina sódica, que vienen comprimidos, ¿sí? Una vez que llega el paciente, se saca sangre y esa sangre se analiza para ver qué valores o en qué valores está o cómo está respondiendo al tratamiento, ¿sí? Recuerden que podemos utilizar levotiroxina sódica de uso veterinario, cada vez hay más laboratorios. Tienen la T4 de la Mar, por ejemplo, que está hace mucho tiempo. También viene una T3, viene T4 en 2 presentaciones, de acuerdo al tamaño. Viene también, que estoy utilizando mucho ahora, de laboratorio Interbiol. Y después tenemos todos los laboratorios de uso humano, se puede tomar tranquilamente. Lo que tenemos que recordar es que la dosis en los perros supera ampliamente a la dosis de humano. Por lo tanto, seguramente algún propietario les va a decir, no, pero si yo tomo 100 microgramos como mi caniche, va a tomar 200 microgramos. Los perros pueden llegar, como van a ver ustedes, a superar los 400 microgramos al día. Bueno, y dentro del tratamiento acá tenemos unas tablitas que le van a servir de referencia. Va a variar mucho porque nosotros tenemos pacientes que, de acuerdo a la gran variabilidad de razas, hoy tienen un tamaño desde micro hasta pacientes gigantes. Entonces eso también va a depender no solo del tamaño de nuestro paciente, sino también de cuánta expresión de la enfermedad tenga. Es decir, hoy se habla mucho del paciente hipotiroideo subclínico, es decir, aquel que tiene pocos síntomas o ausencia de la gran mayoría de los síntomas de la enfermedad, son poca sintomatología de la enfermedad, y el hipotiroideo clínico, que es aquel que ya expresa una gran parte o prácticamente el total de síntomas clínicos de la enfermedad. Entonces también dividiendo en hipotiroidismo subclínico y hipotiroidismo clínico, y de acuerdo a si son perros chicos, medianos o grandes, vamos a tener la dosificación. La bibliografía también, mucha bibliografía habla de dar cada 12 horas. No está mal, se puede dar, pero hoy ya se comprobó que la durabilidad o el tiempo de permanencia de la levotiroxina en el organismo es igual que en la del ser humano, dura 24 horas. Bueno, y la otra patología que tenemos dentro de este eje hipotalámico hipoficiario tiroideo es el hipertiroidismo, ¿sí? Que vamos a utilizarlo, o es más frecuente, en gatos de edad avanzada, de 10 años para arriba, ¿sí? Con mucha más frecuencia que en perros. No quiere decir que no pueda haber en perros también, pero vamos a utilizar lógicamente a la especie felina como ejemplo de esta patología. Así podemos definir nuevamente a la enfermedad como el exceso, ¿sí? O el aumento en esa secreción, ¿sí? De hormonas tiroideas, ¿sí? por parte de la glándula tiroidea, que lógicamente va a repercutir sobre el metabolismo celular de la mayoría de los tejidos. Pero acá es el exceso. Imaginemos que acá vamos a tener un exceso de combustible, todo lo perjudicial que va a ser para el organismo. Bueno, y acá tenemos nada más que para recordar nuevamente el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Bueno, el eje en un gato normal y el eje en un gato hipertiroideo, ¿sí? Donde lo que va a estar alterado o se va a alterar es la secreción de TSH, porque el gran aumento descontrolado de esa T3 y T4 va a generar una disminución o un feedback, la va a frenar todo el tiempo a la TSH, ¿sí? Bueno, y hablamos de innumerable cantidad de etiologías o de causas que pueden generar este tipo de patología, pero acá sí es normal, si bien en un hipotiroideo no es normal encontrar una alteración en la glándula, es decir, a la palpación encontrar alguna alteración en el tamaño, no es normal, no quiere decir que no sea frecuente, no es frecuente, lo que no quiere decir que no se pueda encontrar. Eso es lo que quiero decir. En un hipotiroideo podemos tener una alteración, de hecho se usa mucho la ecografía tiroidea en los pacientes hipotiroideos, pero es más frecuente en los pacientes con hipertiroidismo felino que tengamos algún tipo de alteración o que este incremento en las hormonas tiroides vaya acompañado casi siempre, en la mayoría de las veces, por un aumento
em, de ambos lóbulos tiroides o de uno. Una particularidad es que en los lóbulos tiroides de los felinos también no tienen un istmo comunicante como lo tiene en el humano, es decir, son dos lóbulos independientes como en el perro, pero acá no están, no siempre están en su ubicación inmediatamente por debajo de la laringe, ocupando los primeros 5 anillos traqueales, como le dije que lo estaban en el perro. Acá pueden estar inmediatamente eh, por debajo de la laringe o podrían estar en la entrada del pecho, por lo tanto a veces puede que no lo palpemos, ¿sí? Incluso pueden estar los dos de esa forma, ¿sí? O uno a la entrada inmediatamente por debajo de la laringe y el otro lóbulo por debajo, es decir, son muy móviles, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos una palpación, eso lo vamos a ver mejor en clínica, pero se los comento como un dato de color, es bueno inspeccionar, palpar con, con los dedos a ambos lados de la tráquea, desde la entrada del pecho hacia arriba, hacia la laringe, y desde la laringe hacia la entrada del pecho, para ver cualquier tipo de alteración. Cualquier tipo de alteración eh, a nivel de, o sea, pegado a la tráquea, que encontremos podría ser el lóbulo tiroideo y hay que ecografiarlo. Bueno, y las etiologías, como dijimos, tenemos desde una tiroiditis autoinmune, o sea que el mismo organismo reaccione contra sí. Puede ser yodo inducido, que tiene mucho que ver las dietas, o podemos hablar de adenomas tiroides, es decir, es muy común que haya adenomas benignos que provoquen este tipo, los famosos bocios que provoquen este tipo de alteración. Bueno, y dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a ver acá, animales que tengan todo lo contrario, antagónico totalmente al hipotiroideo que vimos. Generalmente van a ser, bueno, hablamos de pacientes sí, gerontes, mayores de 10, un promedio de 13 años, que van a tener aumento, van a estar irritables, van a ser hiperactivos, ¿sí? Por lo tanto, ese pelo también va a estar desgreñado, va a faltar pelo porque a veces estos pacientes van a generar mucho calor, imagínense que tienen mucho combustible, por lo tanto va a haber caída de pelo porque se arrancan los pelos. Esto va a ir aparejado también de un mayor flujo sanguíneo, esto le va a traer problemas de taquicardia, taquipnea, arritmias, ¿sí? Signos cardiocirculatorios con polidipsia, poliuria, ¿sí? Por lo tanto se van a afectar los riñones también, piensen en eso. Va a haber en algunos casos desde pérdida de peso con polifagia marcada, con aumento del apetito, que a veces puede ir alterado porque pueden presentar vómitos, diarreas también, trastornos hepáticos porque las hormonas tiroides en exceso, principalmente la T3, tienen un alto impacto sobre el hígado, ¿sí? Y bueno, y todo lo que se refiere al metabolismo y comportamiento, como dijimos hoy. Generalmente estos pacientes van a tener trastornos renales, ¿sí? Por lo que hablábamos de su trastorno circulatorio principalmente. Acá siento el lóbulo tiroideo. Igualmente bajó bastante con el metimazol. Un lóbulo un poquito más aumentado del lado. Bueno, y al examen físico, lógicamente, siguiendo con lo que hablábamos hoy de la sintomatología, vamos a tener todos los disturbios cardíacos, los grados de deshidratación, que también lo van a ver muy bien en patología médica, muchas de estas enfermedades, por eso esto es un adelanto para que ustedes tengan una idea. Yo por ahí digo, con la farmacología aplicada, me parece muy bueno porque a veces uno estudia fármaco, es lindo, es apasionante, pero a veces hay algunas cosas que uno no las llega a entender para qué las utiliza. Y conociendo la patología, que es lo que nos termina apasionando a todos los médicos, ¿sí? Veterinarios o humanos, nos gusta la patología en sí. El año que viene, cuando vean patología médica, vamos a entrar de lleno a esto, y el próximo año, cuando cursen clínica, ya esto lo van a tener incorporado. Pero el hecho de ya en farmacología conocer los fármacos de los que les vamos a hablar el año que viene en patología médica, eh, está muy bueno que vayamos armando esa cadena, ¿sí?
Por lo tanto, también hay cosas que a veces a lo mejor todavía no les van a quedar claro, pero vamos a profundizar más adelante. Por eso voy rápido en estos temas, ¿sí? Esos pacientes también, al tener probablemente una enfermedad renal crónica, van a tener riñones pequeños. En los gatos se suelen palpar los riñones normalmente, ¿sí? Ventroflexión cervical, ¿por qué? Porque estos gatos, al orinar mucho, ¿sí? Van a perder mucha tiamina o vitamina K, no, o potasio, ¿sí? Eso no es vitamina K, deficiencia de tiamina o potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potasio, acuérdense que se pierde por orina. Acá teníamos una poliuria, por ende ese paciente va a perder más potasio de lo normal, también una vitamina hidrosoluble como es la tiamina, se van a perder, y sumado a que a veces pueden tener vómitos, periodos de inapetencia, por lo tanto todo eso va a hacer que haya un déficit de estos dos productos. Por lo tanto, como el gato carece de ligamento nucal, solamente está sujeto, el cuello está mantenido solo por músculo, ¿sí? Lo que va a suceder es que cuando haya ese tipo de déficit muscular, la cabeza va a caer, ¿sí? Esa es la ventroflexión cervical, que no es patognomónica de esta patología, pero sí te está indicando muchas veces un déficit de estos productos, como son la vitamina tiamina y el potasio. Va a haber lesiones oculares, más que nada retinopatías por la alteración en la circulación a nivel ocular, y bueno, y signos óseos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, o cuando repasen el metabolismo calcio-fósforo, cuando hay elementos o hay hormonas, electrolitos, interleucinas, etcétera, pero principalmente hormonas que en un valor normal estimulan generalmente la formación de hueso, pero cuando están en exceso o en disminución pueden al, favorecer otro tipo de acciones. En el caso de las hormonas tiroideas, cuando la T3 principalmente, que en cantidades normales tiene una función deformadora de hueso, estimula la formación ósea, cuando está en exceso va a tener una función de osteoclasis, de activar la osteoclasis, por lo tanto hay una resorción y hay alteración a nivel óseo. Bueno, con respecto al tratamiento, lamentablemente el tratamiento en felinos a veces se complica porque no tenemos felinos que estén tan bien domesticados como en el resto de los países. Entonces la bibliografía a veces nos habla de felinos que son un poco una utopía en nuestra zona, más allá de que yo soy partidario de que hay que siempre pensar hacia arriba, es decir, ir mejorando, ser realistas. Todavía no tenemos esos gatos tan indoor que, bueno, son gatos generalmente que andan por afuera, que hacen sus deposiciones en otro lado, son bastante ariscos, como decimos normalmente, pero bueno, eso se va cambiando. Les digo yo que tengo 15 años, más de 15 años de profesión, y verdaderamente cuando comencé era una cosa y hoy prácticamente hay un muy alto porcentaje de pacientes felinos que atendemos en la clínica diaria y que llegan a ser animales que hoy están muy bien domesticados, donde podemos dar medicación bioral. Pero a veces no es tan sencillo, el metimazol no es una droga muy rica, y como acá en nuestra zona todavía no hay laboratorios que lo saquen al metimazol felino como hay por ejemplo en Europa, el Felimazole, ven ahí la marca comercial, tenemos que usar muchas veces marcas comerciales de laboratorios humanos, donde la pastilla es más grande, hay que fraccionarla y no está tan adaptada al paladar felino. Por lo tanto, a veces fracasamos también, no porque esté mal dosificado, ni porque esté mal nuestro tipo de programación de tratamiento, sino muchas veces porque no pueden cumplirlo por parte del propietario, y es entendible. Pero lo ideal sería que nosotros demos una medicación con metimazol, que es el metilmercapto imidazol, y lo vamos a dar la primera y segunda semana a una dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas. Estamos hablando en general, los gatos, si bien varían de peso, estamos hablando de gatos adultos, y sí, es verdad, podemos tener gatos muy chicos de 2 kilos, kilo y medio, un gato muy chico, gato adulto, estamos hablando a gato de 5, 8 kilos, dependiendo, pero un gato hipertiroideo tampoco va a ser un gato obeso. Entonces generalmente es esta una dosificación total gato,
¿sí? En la tercera y cuarta semana lo vamos a la misma dosis, pero cada 8 horas. Y en la quinta y sexta semana vamos a duplicar la dosis, pero cada 12 horas volvemos. Y después volvemos a pasar la misma dosis duplicada cada 8 horas por 2 semanas más. Y la idea ahí es poder ir controlando, siempre monitoreando T4, o sea, controlar cómo estamos con la hormona para no ir al efecto contrario, o sea, provocar un hipotiroidismo. Evaluar la funcionalidad renal, que ya van a ver cuando veamos patología médica, pero urea y creatinina y el fósforo son elementos fundamentales no solo para ver la funcionalidad renal, sino también el metabolismo calcio-fósforo. Y bueno, y un hemograma completo para ver la viscosidad de esa sangre, principalmente cómo está, ¿sí? Bueno, muchas veces nos podemos ayudar también con fármacos del tipo antiarrítmico, los LOL, en el grupo de los LOL, como el atenolol, el propanolol, por las arritmias muy frecuentes que tienen estos pacientes, por lo tanto también los podríamos utilizar. Bueno, y en el caso que muchas veces esos lóbulos pueden ser tumorales, pueden ser ya sean benignos o malignos, ¿sí? Que vamos a tener que ir al tratamiento quirúrgico en la mayoría de las veces. Una cirugía delicada no corresponde a esta materia, pero bueno, se va a hacer eh, previo a la cirugía un manejo prequirúrgico dándole la medicación, el tratamiento médico, o sea, con el metimazol. Y una vez que logramos una disminución del tamaño y una estabilización de los parámetros de T4, un paciente estable, se puede operar. Y el manejo postquirúrgico va a ser siempre monitorear tanto la función cardíaca como renal, la calcemia también, y bueno, y manejar el hipotiroidismo, porque muchas veces esos pacientes a los que vamos a sacarle ese tumor, a veces tenemos que sacar ambos lóbulos tiroideos, ¿sí? Y puede quedar con un déficit y pasarnos del otro lado a fabricar un hipotiroideo. Pero no es lo mismo el manejo de un paciente hipotiroideo, que puede tener una calidad de vida espectacular y con una medicación que es más fácil de administrar incluso, que un paciente con todos los efectos que tiene un hipertiroidismo sobre el organismo. Bueno, y muchas veces también se habla, y la verdad que da buenos resultados. Yo cuando tuve la posibilidad de trabajar con esto, no se consigue, se consigue en Buenos Aires, y a veces hasta en el mismo Buenos Aires cuesta conseguir los alimentos de Hills, el ID. Son alimentos balanceados que son bajos en yodo, ¿sí? Y muchas veces hay algunos que hablan de que solo cambiando o combinando esa dieta pueden llegar a bajar lógicamente el bocio, y seguramente es cuando es algo benigno, ¿sí? Pero bueno, es un tratamiento, una buena alternativa coadyuvante por lo menos, ¿sí? Bueno, otra de las patologías endocrinas que tienen un eje es el síndrome de Cushing, ¿sí? Que sería también el hiperadrenocorticismo. ¿De qué se trata el síndrome de Cushing o hiperadrenocorticismo? Se trata de un aumento en esa secreción de cortisol, de la hormona cortisol, eh, que acuérdense que va a estar producida por una parte de la corteza de la glándula adrenal, que es la zona fascicular, ¿sí? Ese exceso va a traer, ese exceso de cortisol va a traer efectos muy dañinos para el organismo. Este nada más es para recordar el eje que hablábamos hoy. Recuerden que tenemos un hipotálamo en la base del cerebro, en la parte más baja del cerebro. Ese hipotálamo va a mandar sus neuronas a través del eje hipotalámico, del haz hipotalámico hipofisiario. Va a llegar a la hipófisis, y más precisamente ese factor de liberación de corticotrofina o CRF va a ir a actuar o va a encontrar receptores a nivel de las células corticotrofas de la adenohipófisis, y va a estimular la síntesis de adrenocorticotrofina. Esa adrenocorticotrofina va a ir a actuar a nivel de la corteza de las glándulas adrenales, recuerden que estarían en los polos craneales de ambos riñones, y van a estimular la síntesis de cortisol. Ese cortisol, cuando está en la cantidad necesaria, como cualquier eje hormonal, va a desencadenar un feedback negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Esto es un poco lo que les decía recién: el hipotálamo con su factor de liberación de corticotrofina, la hipófisis con la CTH,
la corteza de la glándula adrenal con su zona fascicular con la liberación de cortisol, y de allí el feedback negativo de este sobre el resto del eje. Bueno, esto vamos a entrar más en detalle cuando veamos el síndrome de Cushing, las endocrinopatías más a fondo con las fisiopatogenias y las etiologías, pero sí me gustaría que entendamos que cuando hablamos de síndrome de Cushing hablamos de exceso de cortisol en sangre. Ese exceso de cortisol en sangre puede estar dado por un síndrome de Cushing natural, que sería no provocado por nosotros, ¿sí?, en forma iatrogénica, y otro sí causado por nosotros o por los propietarios, que sería un síndrome de Cushing iatrogénico. El iatrogénico, recuerden que es cuando nosotros administramos cantidades excesivas de corticoides exógenos, ya sea con gotas, con vía oral, vía parenteral, de la forma que fuere, y eso provoca una atrofia de todo el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Y los síndromes de Cushing natural serían cuando se producen principalmente por algún tumor, por una hiperplasia, ¿sí?, por una alteración naturalmente producida, y va a tener una presentación de un 90% cuando se produce a nivel de las células corticótrofas de la adenohipófisis, o sea, en la hipófisis, y ahí en ese caso se va a llamar enfermedad de Cushing, cuando tenemos un tumor en la hipófisis, ¿sí? Y es la presentación más común dentro del síndrome de Cushing natural. Sepan que siempre que tenemos un Cushing natural, el 90% o más de frecuencia va a estar dado por una enfermedad de Cushing, es decir, por un tumor en la adenohipófisis, más precisamente en las células corticotrofas, que van a liberar mucha CTH, y esa cantidad excesiva de CTH va a estimular a ambas glándulas adrenales a nivel de su corteza, en su zona fascicular, y van a liberar grandes cantidades de cortisol, ¿sí? Pero otra forma de liberar, natural, de liberar mucha cantidad en forma autónoma de cortisol, sería que tengamos un tumor en la zona fascicular de esa corteza de la glándula adrenal, que libere grandes cantidades de cortisol, independientemente de cómo está el eje, independientemente si hay ACTH o no alta, ¿sí? Por lo tanto, eso se encuentra en los tumores adrenocorticales en un total de un 10% aproximadamente. Bueno, y esta es una tabla de comparaciones que ustedes la tienen en el plum de fármaco, donde están los distintos glucocorticoides inyectables, vía oral o por la vía de administración que fuere, y les va dando más o menos el tiempo de permanencia o la duración que tienen, ¿sí? Es una tablita solo para comparar y tener en cuenta en los casos de que tengamos que utilizarlo, porque los corticoides son muy necesarios, y no provocar un Cushing iatrogénico. La forma de evitar el Cushing iatrogénico, que la mayoría de las veces es reversible, ¿sí?, suspendiendo la dosis. Para evitarlo sería la idea siempre comenzar con una dosis alta e ir reduciendo esa dosis aproximadamente un 25% por semana, ¿sí? Ya van a ver ustedes cuando entren más a fondo con lo que es el año que viene, con patologías médicas, patologías quirúrgicas, infecciosas, y cuando vean en las clínicas las oncologías, ¿sí?, o problemas respiratorios crónicos o de piel crónico, donde tenemos que utilizar corticoides, a veces en forma muy frecuente, pero bueno, siempre vamos a buscar la dosis más pequeña con el intervalo más largo, que puedan provocar el efecto deseado que yo quiero en mi paciente para evitar el Cushing iatrogénico. Bueno, uno de los síntomas más comunes, no patognomónicos, pero más comunes que vamos a presentar generalmente, ya los vamos a ver más a fondo, es la poliuria y la polidipsia, y ahí están los valores normales esperables en un perro, ¿sí? En un gato es un poquito inferior, ¿sí? Pero siempre recuerden, hasta 100 mililitros es lo que toma kilo día, y lo que orina es hasta 50 mililitros kilo día. Es el valor máximo, es como para acordarse como un número redondo, ¿sí? También aprovecho para decirles que tomo como referencia al perro porque el hiperadrenocorticismo en los gatos es menos frecuente, por lo tanto tomo como especie
más común de presentación, una especie de referencia al perro. No quiere decir que no haya en el gato. Y también esta es una patología que se da en perros más seniles, es decir, de 8 o 9 años para arriba. Otro signo muy común, bastante frecuente, es la piel inelástica, la piel delgada. ¿Sí? Esto se da porque hay mucho catabolismo, o sea, el cortisol en exceso lo que va a provocar, ya les digo que más adelante vamos a entrar en detalle, pero ustedes pueden ir armando, teniendo en cuenta lo que hace normalmente el cortisol, vamos a caer en cuenta qué pasaría en el organismo cuando ese cortisol aumentado permanece por mucho tiempo y aparte en cantidades tremendamente mayores, digamos, de lo normal. Entonces, uno de esos signos va a ser que va a provocar una piel muy delgada, hiperpigmentada, que nosotros cuando tomamos o pellizcamos a nivel del abdomen, vamos a ver que es como apergaminada y tarda el pliegue en volver a la normalidad. Y eso se da porque hay un catabolismo proteico tan aumentado que debilita o adelgaza la piel. Y luego tenemos la infinidad de síntomas, ¿sí? Como son la polifagia, porque el corticoide, recuerden que es totalmente antagónico a la insulina, por lo tanto no da síntomas de saciedad, aumenta el azúcar en la sangre, ¿sí? Hay un agrandamiento abdominal marcado y ese agrandamiento abdominal no es una ascitis, no es porque hay líquido, sino porque el hígado, que es el que está metabolizando, el que está siendo estimulado por tanto cortisol para provocar gluconeogénesis, es decir, el hígado es el gran órgano acá sobre el que repercute principalmente el síndrome de Cushing o ese exceso de corticoide. Entonces hay un agrandamiento abdominal debido a esa organomegalia, esa hepatomegalia, que sumado a la debilidad muscular que va a tener con todo ese catabolismo proteico, porque se está sacando aminoácidos de los músculos para aumentar la glucosa en sangre, va a provocar esa caída del abdomen porque los músculos del abdomen se debilitan. También hay letargia y claudicación porque lógicamente tenemos poca fibra muscular, hay mucho catabolismo proteico. Todos los problemas de piel y pelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente uno de los órganos o aparatos más resentidos va a ser la piel, los pelos van a quedar en fase telogénica, entonces cuando el perro se acuesta de un lado o del otro, se sienta, se echa, van a ir cayendo y no se van a renovar, por lo tanto va a haber una alopecia incretoria prurítica, es decir, generalmente esa piel no pica, salvo que después, como hay baja de defensas porque el corticoide deprime un poco la inmunidad, se empieza a complicar con bacterias, con malacesias, etcétera, que vamos a ver más adelante. No corresponde que son solo adelantos o pinceladas que yo les voy dando como para que entiendan un poquito o interpreten un poco la enfermedad, pero generalmente una endocrinopatía tiene una alopecia incretoria o endocrina aprurítica, ¿sí? Y generalmente es simétrica porque el animal se echa de ambos lados, se sienta, entonces es un poquito para que lo vayan ya masticando a esta altura. La calcinosis cutis, en el síndrome de Cushing hay una removilización del calcio, entonces el calcio donde hay algún tipo de alteración se va a ir a depositar, puede depositarse incluso en pulmones, provocar nefrocalcinosis, o sea, depositarse en la pelvis renal, por ejemplo, pero también puede provocar, o es muy común y casi patognomónico en el síndrome de Cushing, que forme placas de calcio en la piel o en la dermis, ¿sí? La hiperpigmentación, signos neurológicos, ya sea porque el tumor es muy grande, es un macroadenoma y comprime no solo el quiasma óptico, sino que impacta con su crecimiento impacta sobre otras partes del cerebro, entonces puede generar signos neurológicos, y también porque ciertas hormonas e interleuquinas que aumentan durante el síndrome de Cushing pueden provocar alteraciones neurológicas también. Y aflicción respiratoria porque están comprometidos muchas veces los músculos de la respiración. Ahí tienen como para entretenerse y como para ir viendo algo que les gusta mucho, seguramente, que es esto que hablábamos hoy, los signos clínicos. Fíjense cómo se ven los pacientes para que ya vayan, como les decía hoy, masticando un poco la patología, que es muy interesante, muy apasionante la clínica. Fíjense que dependiendo de las razas también hay distintas presentaciones de alopecia, generalmente los coli, los border collie, como el que está a la derecha, que es un coli,
tienen alopecia e hiperpigmentación que se manifiesta principalmente en las partes bajas del tronco y el abdomen. En los caniches generalmente la alopecia es bien respeta del libro, respetuosa del libro, es decir, es toda alopecia troncal, ¿sí? Que respeta la cabeza y las extremidades, ¿sí? Tienen un abdomen bien péndulo, pene pequeño, testículos pequeños, porque en realidad el cortisol, acuérdense que inhibe a las gonadotrofinas. Por lo tanto, fíjense que ese paciente también tiene musculatura, que la vemos en los glúteos principalmente, muy debilitada, muy disminuida, con la laxitud de los ligamentos, ¿sí? El abdomen de esta perra que nos está dando no quiere mirar a la cámara, Venus, una paciente mía, una de mis primeras pacientes con toda esa dermatitis típica, porque ya estaba complicada con bacterias a nivel del cuello. Y fíjense el abdomen péndulo, eso es todo el hígado con la debilidad muscular que ella tenía. Más imágenes, ¿sí? Del agrandamiento abdominal, de las calcinosis cutis, como está ahí a la derecha, sobre la grupa blanca de un pitbull, ¿sí? Con las manchas, esos collarines epidérmicos grandes, esa piel grisácea pigmentada, y eso blanquito en la lesión del medio de esa imagen, son todos esos puntos blancos, son como unas caspas calcáreas de calcio, ¿sí? Los hematomas, las ulceraciones que se dan en el abdomen, los vasos sanguíneos que se ven muy bien con un testículo pequeño, o sea, ¿sí? Y pene pequeño. Bueno, y entonces el tratamiento lo vamos a dividir, como yo hoy le explicaba, en ACTH dependientes. Serían aquellos tumores en hipófisis, ¿sí? Cuando el problema está en la hipófisis, que provoca mucha cantidad o liberación excesiva de ACTH, y esto va a estimular a la liberación de cortisol en cantidades grandes. Acuérdense que este tipo de síndrome de Cushing natural era el más frecuente en el 90% de los casos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar drogas que actúen sobre la glándula adrenal o sobre la hipófisis en sí. Sobre la glándula adrenal van a encontrar en la bibliografía un montón de drogas, ¿sí? Una de ellas es el mitotano, que lo que hace es un citostático, o sea, destruye la corteza adrenal, por lo tanto, hablamos de una vida de ese paciente muy corta, si bien los cambios son maravillosos, pero la vida es muy corta porque vamos a destruir la glándula adrenal. El mitotano no tenemos disponibilidad en nuestro país, sí el resto de las drogas, ¿sí? El aminoglutetimida yo verdaderamente nunca lo utilicé, pero se puede utilizar, tenemos acceso, las dosis están en la diapositiva. Y después de un precio o un costo muy económico es el ketoconazol. Nosotros tenemos el ketoconazol como una droga muy barata en nuestro medio. Solamente creo que se usa mucho en Argentina, en países donde es económica, pero la verdad que la efectividad del ketoconazol no es tan buena. Generalmente si lo utilizamos combinados con otras drogas. Ahora ya les voy a mostrar las distintas combinaciones. Y ustedes el ketoconazol les debe sonar de los antimicóticos, porque es un antimicótico, pero acá lo utilizamos a una dosis más alta, de 20 a 30 miligramos kilo día, y lo que hacen es, en estas dosis, inhibir esa esteroidogénesis, inhibir la formación de cortisol. Por lo tanto, actúan más que nada sobre la glándula adrenal. Lo mismo hace, o lo mismo inhibe esa esteroidogénesis el trilostane, que hasta hace unos años no lo teníamos disponible en el país, y hoy ya está disponible con una dosis. Se sigue estudiando la dosis, porque antes se hablaba de valores muy altos, de dosificaciones muy altas. Hoy ya podemos empezar, por eso les puse ahí, dependiendo la bibliografía y los estudios que van saliendo, están entre 0,5 a 1 miligramo kilo cada 12 horas o 3 a 30 miligramos kilo día, ¿sí? Es una droga cara, pero que ya tenemos accesibilidad en nuestro país. Yo estoy utilizando mucho trilostane y la verdad que los efectos son muy buenos, ¿sí? Si yo tengo que usar una droga que actúe sobre la hipófisis, tenemos el L-deprenil o la selegitina a la dosis de 1 a 2 miligramos kilo día.
No tengo experiencia con esa droga, pero andan muy bien y podemos utilizarlas. Tienen un costo, ninguna de estas drogas son baratas, excepto el ketoconazol, ¿sí? Así que, pero son accesibles, o sea, la gente accede al tratamiento, ¿sí? Y podemos utilizar por otro lado también la cabergolina, la uso mucho, la utilizo mucho, en una dosis de 0,25 a 2 miligramos cada 72 horas. La cabergolina, ¿qué haría? Porque ustedes van a decir, pero ¿y cómo actúa la cabergolina? ¿Qué tiene que ver? ¿Les suena la cabergolina de todo? La cabergolina es un antiprolactínico, por lo tanto se suele utilizar a la cabergolina para cuando tenemos perras con galactorrea, ginecomastia, o sea, con pseudociesis en perras o en gatas, se usa la cabergolina, ¿sí? Principalmente se usa en esos casos. En humanos se usan los prolactinomas de las mujeres, ¿sí? Tumores donde producen leche, también de galactorrea, ginecomastia. Pero en el síndrome de Cushing se utiliza porque muchas veces las células corticotrofas de la adenohipófisis, ¿sí? Hay un grupo de células corticotrofas que se van a mantener o van a comprender o van a incluir al lóbulo intermedio. El lóbulo intermedio, ¿sí?, no tiene una buena vascularización, sino que está inervado, y esa inervación es inhibida por la dopamina, ¿sí? Entonces, utilizando un agonista de la dopamina como es la cabergolina, vamos a obtener efectos inhibitorios sobre ese tumor. Por lo tanto, generalmente la cabergolina la combinamos también como el ketoconazol, ¿sí? Incluso lo combinamos a la cabergolina con el ketoconazol. La particularidad es que en algunos casos donde no podemos precisar si el tumor está solo en las células corticotrofas de la adenohipófisis o comprende también al lóbulo intermedio, o se ubica principalmente solo sobre el lóbulo intermedio, lo que hacemos es considerar que en la mayoría de los perros viejos, como hay una neurodegeneración, o sea, cuanto más viejo el perro, casi seguro que va a comprender al lóbulo intermedio. Eso es lo que quiero que quede claro. Por lo tanto, yo utilizo mucho en los perros viejos la cabergolina, generalmente, en perros viejos con síndrome de Cushing, lógicamente. ¿Está? Igualmente, si probado el tratamiento 1 o 2 meses no vemos cambio, no disminuye la poliuria o la polidipsia, no hay cambio alguno, se puede cambiar de droga, ¿sí? Con la cabergolina, otra salvedad es que la primera y la segunda toma generalmente van a provocar vómitos y no por eso vamos a suspender la medicación. Bueno, antes de pasar a los síndromes de Cushing natural ACTH independiente, o sea que solo se da por un tumor o una hiperplasia, una alteración en una de las glándulas adrenales, que va a provocar aumento de cortisol en forma autónoma, por eso es ACTH independiente. Quiero decirles que en la diapositiva anterior teníamos a la cirugía de hipófisis. La cirugía de hipófisis verdaderamente hasta el momento no hay nada publicado que sea efectivo, ¿sí? No se hace, por lo tanto, por lo pronto no hay posibilidades. En humanos sí se hace, tiene sus pros y sus contras, pero en veterinaria es un área todavía a investigar, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos una ACTH independiente podemos usar cualquiera de las drogas anteriores o realizar la adrenalectomía quirúrgica, que lógicamente tiene que hacerlo un cirujano especializado. Nosotros tenemos algunos casos publicados, ¿sí?, y otros por publicarse, de pacientes donde se realiza la adrenalectomía, una cirugía muy compleja, con mucho cuidado, porque los vasos que, que están junto o que están al lado de las glándulas adrenales son vasos muy grandes, vasos principales como la vena cava y la aorta. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no en todos los casos se puede realizar la adrenalectomía. Pero sí, lo bueno que tiene es que puede ser curativo y puede lograr que ese paciente no necesite medicación. Otra droga, otro estudio que se hizo allá por el 2006 y la verdad que anda muy bien. Yo también he tenido la posibilidad de mantener a algunos pacientes míos con la isotretinoína 9-cis, el ácido retinoico,
que es un inhibidor de la síntesis de la propia opiomelanocortina, ¿sí? La PON, y que va a provocar incluso inducción, es un quimioterápico, va a provocar inducción de apoptosis de ese tumor. Se usa mucho para los tumores en hipófisis a 2 miligramos kilo oral. Se manda a preparar con recetas magistrales, no lo hacía en Resistencia y también acá en Corrientes se puede mandar a fabricar, y son cápsulas, lógicamente también tiene un alto costo, que es lo que hace inhibir esa síntesis de ACTH. ¿Por qué? Porque la propia opiomelanocortina es una molécula de la cual se van a sintetizar por un lado ACTH y por otro lado melanoestimulante. Por lo tanto, inhibe a nivel del origen ya de la adrenocorticotrofina o ACTH. Bueno, y otra de las patologías que teníamos dentro de las alteraciones del eje hipotalámico hipoficiario adrenal es el hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison. Bueno, y en la definición, lo que tenemos que considerar acá, si bien es el antagónico al síndrome de Cushing, no es tan así, porque acá muchas veces no solo va a estar afectada la zona fascicular que liberaba los glucocorticoides, ¿sí? Por lo tanto va a estar afectada y va a estar disminuida la secreción de glucocorticoides, sino que muchas veces puede estar afectada, aparte de la zona fascicular, la zona glomerular. Por ende, podemos tener también déficit de mineralocorticoides principal, porque recuerden que ahí tenemos a la secreción de la aldosterona. Bueno, fíjense que acá nada más es un repaso del mismo eje, pero acá vamos a tener una afección de la zona glomerular, que es la zona más externa de la corteza de la glándula adrenal, y también la fascicular. Pueden estar las dos juntas o solo comprender a la zona fascicular. Mientras que las funciones normales de la aldosterona como mineralocorticoide era, recuerden, participar o activar, está activada, digamos, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes recuerdan cómo se desenvolvía este sistema, ¿sí? Y también por las concentraciones plasmáticas que estén o que marquen una elevación del potasio, ¿sí? También la función principal que uno siempre recuerda de la aldosterona como esta hormona mineralocorticoide es retener sodio a nivel tubular y por ende agua. Con respecto a las manifestaciones clínicas, esta enfermedad se la conoce como el gran simulador porque en realidad es muy inespecífica, verdaderamente es una de las endocrinopatías más difíciles de diagnosticar porque hasta que uno llega al diagnóstico, a veces yo digo que llega al diagnóstico por un ángel clínico, es decir, porque uno percibe que ese paciente, entre comillas, no es normal, no responde normalmente a los tratamientos, y aparte se da generalmente, es una de las pocas endocrinopatías que se da en animales jóvenes, pero son adultos jóvenes, entonces están en 4 a 5 años, perros de 4 a 5 años, donde pueden tener o se concentra la mayor cantidad de probabilidades patológicas, no son enfermedades ni de cachorros ni de adultos mayores a viejos, ¿sí? Se da más que nada en hembras, es muy rara en felinos, otra vez tenemos acá la presentación más en caninos, y bueno, y a veces es sintomática, como decíamos, y asintomática en forma intermitente. Tenemos episodios que resuelven con un tratamiento mínimo, pero responden sorprendentemente, entonces nos van haciendo desconfiar por descarte porque tampoco hay nada exacto hasta que hagamos las pruebas endócrinas. Con un examen físico, cuando lo exploramos en la clínica, vamos a ver la debilidad, muchas veces la deshidratación de ese paciente nos va a llamar la atención o nos puede hacer un clic también esa bradicardia, ese pulso débil, ¿sí? A la exploración física. Bueno, y a la hora del tratamiento vamos a tener las crisis agudas de nuestro paciente, ¿sí? Que vamos a resolverla con un corticoide, con una dexametasona o una hidrocortisona, la dosis que les dicen ahí, o también podemos usar prednisolona o succinato de prednisolona que viene inyectable también, viene inyectable endovenoso, podríamos usarlo tranquilamente, no hay ningún problema, siempre acompañado por una solución fisiológica, que es de cloruro de sodio al 0,9. Recuerden que acá le estamos dando lo principal, el sodio
por un lado, que es lo que le va a faltar a ese paciente, y el corticoide. Serían los tratamientos ideales. Sumado, o le adherimos un poquitito, le adosamos un poquitito de azúcar con la dextrosal 50, lógicamente diluyéndola al 5, que nos queda el 5%, o sea, 100 mililitros por litro, ¿sí? Eso sería resolver una crisis aguda. Pero después, ¿sí? El mantenimiento de ese paciente lo vamos a hacer generalmente con prednisolona, y con eso suelen responder muy bien en la dosis que les dice ahí, vía oral. Son pacientes que vamos a utilizar eso, pero muchas veces si ese paciente tiene un déficit combinado, un déficit de mineralocorticoides, vamos a usar el acetato de fludrocortisona o la hidrocortisona. Y siempre acá vamos a recomendar un buen alimento balanceado, o si hacen comidas caseras, que le adicionen un poquitito de sal, ¿sí? Bueno, y sabemos que en el caso de que tengamos el déficit de mineralocorticoides, muchas veces al tener menos reabsorción de sodio podemos tener una hipercalemia, una hiperpotasemia. Entonces solo se puede corregir con solución fisiológica, que la vamos a hacer, pero le adicionamos glucosa y una insulina rápida. Ahora vamos a ver una insulina regular, una insulina rápida con sales de calcio. ¿Para qué? Para que la insulina, al introducir glucosa dentro de la célula, también introduce potasio, facilita la introducción del potasio intracelular, ¿sí? Y por último, una de las patologías endócrinas por excelencia que no tienen eje, o sea, de las endócrinas sin eje, vamos a ver la diabetes mellitus, que sería ya una alteración del páncreas endocrino. Esta patología se puede dar tanto en gatos como en perros, ¿sí? En perros se da más en hembras, y generalmente, salvo que sea una diabetes tipo 1, que ahora vamos a ver, se da más en jóvenes, pero si no, son en patologías del perro adulto ageronte. Igual en gatos, ¿sí? Pero en gatos la particularidad es que se da más en machos que en hembras. Su definición ustedes ya la saben, pero vamos a refrescar un poquitito, porque a veces tenemos como que diabetes mellitus es la falta de insulina. No, diabetes mellitus es, bueno, como ahí dice muy protocolarmente, una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero que va a tender a que haya hiperglucemia, pero esto se puede dar por una ausencia total de insulina o parcial de insulina, ¿sí? No tengo suficiente cantidad de insulina para que ingrese glucosa a la célula, o porque tengo una alteración a nivel de esos receptores de insulina que no me permiten que la insulina actúe y me pueda abrir los canales para que ingrese la glucosa, ¿sí? Ese sería principalmente un déficit relativo. Y estos son los valores de la glucemia normal en caninos y felinos. En felinos podemos hablar hasta 180 incluso, porque dependiendo de los felinos, esos linces que manejamos en nuestra clínica diaria, que hablábamos hoy al inicio del teórico, en estrés muchas veces la glucemia va a subir, entonces podría que ese gato llegue a veces hasta 180 y hay que tomarlo con pinza. Por lo tanto, el valor es mucho más variable, pero podemos tomar como referencia de 60 a 140, mientras que en los caninos de 60 a 110 en ayunas. Es importante recordar que la insulina también tiene dos fases de secreción, una secreción basal y un pico. Una vez que ingerimos un alimento se liberan, porque están en vesículas dentro del páncreas, ya están insulinas formadas para este tipo de eventos. Una vez que se come, cuando ingerimos alimentos, a los 15 minutos hay un primer pico más agudo, que dura unos 15 a 30 minutos, y después sí caemos en una segunda fase de meseta de esa insulina, que va a durar aproximadamente unas 2 horas postprandial, ¿sí? Que la finalidad de este aumento de la insulina es coincidir con una gran cantidad en forma abrupta de glucosa en nuestro organismo, y siempre mantener una euglucemia marcada. Generalmente el valor es de 60 a 110, pero después de comer hasta las 2 horas nosotros podemos manejar un valor de 120 aproximadamente, es lo que podría subir la glucemia, ¿sí? Por eso es que generalmente pedimos que estén en ayunas nuestros pacientes, ¿sí?
Dentro de la regulación de la glucosa y la insulina, recuerden que la insulina iba a encontrar sus receptores a nivel de las células, ¿sí? Principalmente de las fibras musculares, se iba a unir, esto iba a desencadenar toda una cascada de fosforilación, ¿sí? Iba a cumplir todas las funciones intracelular que tiene la insulina, que son varias, no solo la de activar esos GLUT4, que son proteínas transportadoras, ¿sí? Que van a salir de sus vesículas y van a ir a liberarse, a presentarse, a hacerse visibles a nivel de la membrana celular y van a atraer o van a permitir la entrada de la glucosa. Pero la insulina también tiene un montón de otras funciones que es importante recordar, que son como el estimulante del crecimiento celular, a nivel de los folículos ováricos, a nivel de la síntesis de proteínas. Son funciones que no hay que olvidar de la insulina. Dentro de las manifestaciones clínicas es la patología más sencilla y a veces por ser tan sencilla nos olvidamos a la hora de diagnosticar. Tienen las 4P. Ya vamos a entrar nuevamente, reitero, en más detalles a medida que entremos en patología, pero sí ya vayan recordando que son pacientes que generalmente van a tener las 4P: poliuria polidipsia, ¿sí? Pérdida de peso y polifagia, ¿sí? Un paciente que toma mucha agua, orina mucho, empieza a adelgazar pese a que come mucho, orina mucho, toma mucha agua, es muy raro que sea otra patología que no sea una diabetes, ¿sí? Generalmente esos pacientes pueden llegarnos obesos porque la mayoría son pacientes que tienen sobrepeso, pero el propietario notó que empezó a adelgazar, o pueden llegar como la paciente del paciente, el perro de la derecha, que tiene una pérdida de peso interesante y a veces ya empiezan con una cetoacidosis, que es la principal complicación, como no están siendo tratados, y lógicamente ya en este caso van a tener anorexia o hiporexia. Las cataratas son otro síntoma, otro signo muy común. Cataratas bilateral, generalmente no las vamos a poder detener, y es porque recuerden que la glucosa ingresa, un 10% de la glucemia que tenemos, o sea, de la glucosa que hay en sangre, ingresa libremente al cristalino. Como no puede liberarse o metabolizarse por sus medios naturales, toma otro camino alternativo, y al no poder salir, transformarse en fructosa y no poder salir, atrae agua. Entonces está repleta ese cristalino de líquido y genera una catarata muy rápidamente. Dentro del tratamiento de la diabetes es importante la dieta. Tenemos dietas hoy, ya alimentos balanceados, medicados, que vienen preparados tanto para diabetes en gatos como para diabetes en perros, que están muy bien formulados. O podemos hacer una dieta casera que siempre va a consistir en un 50% de hidratos de carbono de alta digestión, como son el arroz o los fideos hervidos, y va a tener también en esa composición un 25% de hidratos de carbono de digestión lenta, que serían las verduras hervidas, y las carnes, un 25% de esas proteínas, que pueden ser carnes magras, lógicamente, de pollo o carne vacuna. Le podríamos agregar incluso un poco de aceite de oliva. Ahí tienen algunos de los tantas marcas comerciales de alimentos para perros y gatos formuladas para problemas diabéticos, ¿sí? Pero muchas veces no es necesario no todos los propietarios pueden acceder a un alimento medicado, porque la verdad que son caros, pero si el animal, o a veces no les gusta, entonces lo importante es que el animal coma mientras recibe su tratamiento para la diabetes. Por lo tanto, muchas veces se puede mantener con el alimento que comía, regulando bien la cantidad de calorías que incorpora. Es decir, la idea acá es, si el perro o el gato es obeso, ¿sí? Que llegue a descender su peso a un peso normal, y si ya llega a nuestro consultorio con una diabetes tan avanzada que provocó una caquexia, un adelgazamiento muy marcado de ese paciente, que ese paciente suba de peso hasta llegar a su normopeso, no que vuelva a ser el obeso que era. ¿Está? Es muy importante recordar que la castración, tanto en machos pero principalmente en hembras, es fundamental, porque durante ciertas etapas del ciclo la hembra va a tener una gran variabilidad o va a ser más propensa a tener la glucemia alta, como es cuando la etapa de diestro, donde predomina la progesterona, que es diabetogénica. Y también ayudar con el tema del ejercicio. El ejercicio, recuerden siempre, es igual a la insulina.
Si yo tengo un paciente que hace mucho ejercicio, el ejercicio también facilita o activa esa entrada de glucosa dentro de los músculos, por lo tanto, seguramente me va a ayudar o me va a favorecer en el tratamiento. Bueno, muchas veces cuando ese paciente todavía no llega a ser un diabético mellitus clínico, es decir, todavía está en una etapa de insulinoresistencia, es decir, generalmente son pacientes obesos en los que la grasa tapa o dificulta la interacción entre la insulina y su receptor, ¿sí? Pero no llegan a provocar una glucemia que supere los 180 o 170 miligramos por decilitro, que es el valor umbral tolerable para que no haya pérdida de glucosa por orina. Se pueden tratar esos pacientes todavía con solamente o como monoterapia con fármacos. Esos fármacos pueden ser hipoglucemiantes o normoglucemiantes. Ahí tienen la cantidad de nombres que existen, son los nombres difíciles. Pero ¿cuál es la función de estos? Es, como dice ahí en la diapositiva, no utilizarlos solo como monoterapia cuando yo tengo glucemias que ya superen los 170 miligramos por decilitro. Por lo tanto, cuando yo tengo una diabetes clínica, son pacientes que ya van a tener poliuria, poliripsia, pérdida de peso, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez que superamos los 170 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, la glucosa se pierde por orina. Al perderse glucosa en orina, esa glucosa trae mucha cantidad de agua, por ende el paciente orina muchísimo y eso lo lleva a que tenga que tomar muchísima cantidad de agua. Por ende, al no poder aprovecharse esa glucosa y entrar al músculo y utilizarse como buena productora de ATP, de energía, se va a tener que utilizar los lípidos. Esos lípidos van a provocar, se va a ir quemando los lípidos para obtener una energía mala, pero que es la única alternativa que tenemos. Por ende, ese paciente va a ir perdiendo peso, ¿sí? Y como va a haber poca acción de la insulina, porque va a haber una insulinoresistencia a nivel de los centros de saciedad, por ende el paciente va a tener hambre todo el tiempo, ¿sí? Pero antes de llegar a todo eso, a tener una diabetes clínica, antes de llegar a tener una glucemia que supere los 170 miligramos por decilitro, ese paciente va sufriendo cambios. Son esos pacientes obesos, ¿sí? O esas personas que cuando uno le pregunta te dicen sí, tengo la glucosa alta, pero el azúcar alto, pero tomo pastillas nada más. Bueno, son estos pacientes en los que nosotros tenemos que tratar de ya diagnosticar, que sería ese paciente obeso generalmente, que no hace ejercicio, que come en demasía. Bueno, trabajar sobre la dieta de ese paciente, ayudarlo con un hipoglucemiante o un normoglucemiante y también con ejercicio para no llegar a tener que insulinizar, ¿sí? Porque si se supera los 170, o sea, empiezan los síntomas clínicos de la diabetes, tenemos que insulinizar sí o sí. No quiere decir que un paciente diabético clínico no pueda, aparte de la insulinización, tomar algún hipoglucemiante o normoglucemiante como ayuda. ¿Por qué? Porque los hipoglucemiantes lo que hacen son insulinogogos, es decir, estimulan la síntesis de insulina. Por ende, tengo que tener todavía un páncreas que tenga ciertos islotes funcionales. Y los normoglucemiantes lo que hacen es, a mí me gustan mucho más, ¿por qué? Porque los normoglucemiantes limpian un poco de grasa a la célula, por ende facilitan esa interacción de la insulina con su receptor, porque son más que nada participan en el metabolismo de los lípidos y también por ende de la glucosa, ¿sí? Por eso a veces prefiero los normoglucemiantes, pero se pueden utilizar los dos. Bueno, una forma para que les quede ahí de utilizar la metformina como normoglucemiante, que es el que más me gusta, es utilizar en la primera semana solo con la cena, en la segunda con la cena y el almuerzo, y en la tercera ya agregamos también con el desayuno. Y después sí, lo que evaluamos al paciente, si necesita seguir tomándolo, por ahí pasamos a una vez por día por un tiempo más, ¿sí? Una semana, dos, vamos a ir viendo cómo tolera, ¿sí? Lo que genera muchas veces la metformina es anorexígeno, por ende se genera también una sensación de saciedad, ¿sí? Fíjense que de acuerdo a la gran variabilidad de tamaños y de razas que tenemos
de tallas de perros, están las dosificaciones aproximadas, de acuerdo a los kilajes, de 5 a 10, de 10 a 20 y de más de 20 kilos que ustedes van a dar por día. Y en gatos usamos hasta 10 miligramos gato, o sea, 10 miligramos total cada 12 horas. Sí, la particularidad que tiene el gato, más allá de que hay presentaciones de uso veterinario, creo que en el laboratorio Tritón, no recuerdo bien qué laboratorio era el que sacó un producto, tiene un producto de metformina para gatos, se puede usar, y si no, de uso humano. Bueno, y en uno de los trabajos de la UBA, el doctor Micheli trabajó sobre la dosificación exacta de la metformina. Me pareció interesante ponerlo ahí. Es un trabajo en el 2015 donde no varía mucho de la dosis que les di anteriormente, y él determinó que la dosis rondaría en 5 a 15 miligramos kilo, 2 a 3 veces por día, de metformina en perros. Bueno, y cuando tenemos en esos pacientes, esto también podrían ser pacientes con hipotiroidismo, pacientes con síndrome de Cushing o en las mismas diabetes mellitus, cuando hay una dislipemia siempre se alteran, en esas endocrinopatías se alteran el colesterol y triglicéridos, muchas veces cuando son muy severas y no las podemos bajar con los tratamientos propios de la endocrinopatía, podemos ayudarnos con las estatinas y los fibrates, ¿sí? Estos son de uso humano, pero ya están dosificados, ahí tienen algunas marcas comerciales de uso humano, pero también les dosifiqué de acuerdo a las tallas, los pesos de los pacientes, ¿sí? Y lo que van a hacer estas estatinas y fibrates es inhibir la síntesis de triglicéridos y estimular esa beta oxidación, ¿sí? Generalmente los propietarios de estos pacientes siempre ya los tienen o lo están tomando, porque es muy común que en humanas tomen para bajar el colesterol o triglicéridos, ¿sí? Bueno, hay también trabajos de la utilización de la vildagliptina, que es muy bueno también. Son drogas un poco caras, pero de uso humano, que se pueden por ahí conseguir a una dosis de 5 a 10 miligramos kilo, y se puede combinar con la metformina. Es muy buena combinación en esas dislipemias muy severas, y bueno, va a mejorar la acción sobre los tejidos de esa insulina y estimular también a esas células beta. Andan la verdad que muy bien. Bueno, y ya en esos pacientes donde ya hay una diabetes mellitus clínica, donde se superó los 170 miligramos por decilitro, tenemos que comenzar a hacer una insulinoterapia. La insulinoterapia podemos manejar una dosis orientativa, porque hoy con el advenimiento de drogas o de insulinas de mucha mejor calidad, afinidad, duración, ya se están disminuyendo las dosis, ¿sí? Pero en general se sigue manteniendo en una dosis de 0,5 a 1 unidad kilo en caninos, y la mitad, o sea 0,25 a 0,5 unidad kilo en felinos. Bueno, y dentro de las insulinas, lo importante a saber, hay una infinidad de cantidad de insulinas. Incluso hoy hay una insulina de uso veterinario, que ahora la vamos a ver, una única presentación todavía, pero lo que tenemos que saber es que hoy tenemos insulinas de acción ultra rápida, que son las Partica, la Lispro y la Glulicina, que van a durar unas 4 o 6 horas nada más, y su pico lo hacen a los 15 a 30 minutos. Unas de acción rápida, que son un poquito más lentas, que son la insulina corriente neutra o regular, la van a conocer con esos nombres, y duran entre 6 y 8 horas y hacen su pico entre 30 y 1 hora, ¿sí? ¿Para qué se utilizan esas insulinas de acción rápida? Generalmente para lo que queremos es una acción rápida, como su nombre lo indica, o ultra rápida, bajar lo más rápido posible la glucemia de un paciente, pero también que nos dure poco para poder controlar y no pasarnos, porque a veces si bajamos muy de golpe podemos caer en la hipoglucemia. Entonces la idea es poder disminuir de esa forma, poder ir disminuyendo poder marcar, digamos, poder trabajar sobre la cetoacidosis en ese paciente, bajando rápido la glucemia. ¿Está? Después tenemos las de acción intermedia, como son la NPH, ¿sí? Que esas van a durar entre 18 a 20 horas. A veces hay pacientes en los que solo dura 12 horas, por lo tanto tenemos que usarlas 2 veces al día. Y su pico lo va a hacer a las 4 a 6 horas, ¿sí? Y las de acción lenta, que la finalidad es poder
utilizarlas una vez al día. Estos son todas insulinas de uso humano, ¿sí? Que nosotros las aplicamos en veterinaria, que son también de acción, bueno, las de acción lenta son la glargina y la detemir, que son análogos de la insulina, es decir, sobre la insulina humana lo que se trabaja es agregando algún aminoácido, modificando o trabajando sobre alguna parte de esa molécula para también favorecer su liberación lenta, ¿sí? Y que la tengamos que aplicar solamente una vez al día, ¿eh? Por lo tanto duran unas 24 horas y tienen ese efecto en meseta. Se usa mucho en gatos, porque la verdad que pinchar una vez al gato ya es más que suficiente, ¿sí? Hoy también existen insulinas de acción ultra lenta, pero en veterinaria todavía no la estamos aplicando, ¿sí? Bueno, y luego tenemos las distintas presentaciones ahí de una insulina Lantus y una de Detemir, que son de larga acción. Bueno, presentaciones en frascos donde los multidosis, donde podemos ir cargando directamente desde el chupete con una aguja y jeringa de tuberculina, a los aplicadores más sencillos que consisten en jeringas con que en un extremo tienen el dosificador de la cantidad de unidades internacionales que vamos a aplicar, y adelante tenemos en el otro extremo agujas recargables, digamos, agujas descartables que podemos ir utilizando una o dos veces y después intercambiar. Y la facilidad que tiene es de la aplicación, ¿sí? Lógicamente gatillamos desde atrás. Una vez que ya pinchamos al animal, esperamos unos 5 segundos a 10 y luego retiramos la aguja de la piel del paciente, y de esa forma depositamos. Lo bueno que tiene es que una vez que siempre se conserva en heladera, lógicamente, y una vez que terminamos de utilizarla, bueno, se puede descartar. Dura aproximadamente, dependiendo el tamaño de nuestro paciente y la dosificación que hagamos, desde 15 días a cercano a 2 meses, dependiendo del paciente. Bueno, y esta es la insulina que les decía hoy, Tresiba, que es un análogo también, que dura unas 25 horas, es decir, dura más tiempo de lo debido, pero todavía no está muy aplicada en perros. Bueno, y acá está la insulina que les decía hoy, la caninsulin, que es la de uso veterinario, que es una insulina que está hecha a base de la insulina porcina. Acuérdense que la porcina y la canina son insulinas muy parecidas. Incluso la insulina del perro es más semejante, muy semejante a la porcina, y no tan así a la humana. Por ende, la acción de esta caninsulina es muy buena. Y es ellos la definen como intermedia, pero en realidad sería un mix. ¿Por qué? Porque está formado por un 30% de insulina singamorfa, que sería de acción rápida, y un 70% de una intermedia, de una acción cristalina. La promocionaron o la elaboraron pensando que podía durar 24 horas, pero la verdad que la efectividad en 24 horas no es tan así. Sirve cada 12 horas y es como solemos utilizarla. Bueno, ahí estará una especie de pregunta a modo de juego, que la idea era poder hacerla si teníamos la oportunidad de dar un teórico en vivo, pero no es esta la posibilidad, pero igual lo utilizamos como repaso y tienen lógicamente ya resuelto a qué patologías tratamos con estos fármacos, después de un teórico bastante largo como este. La utilización de una combinación de ketoconazol con ácido retinoico, que es una muy buena combinación, que estoy recordando que no les dije más adelante cuando hablamos de síndrome de Cushing, me olvidé de hablar de las combinaciones del ketoconazol. El ketoconazol se puede combinar con ácido retinoico, también se puede combinar con cabergolina, o en algunos casos podemos combinar cabergolina con ketoconazol, ¿sí? O utilizar todos por separado, ¿sí? Pero bueno, una buena combinación sería ketoconazol con ácido retinoico. Lo vamos a utilizar en el síndrome de Cushing, una hidrocortisona en un hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison, la levotiroxina lógicamente en un hipotiroidismo, y una insulina con una metformina podríamos utilizar en una diabetes mellitus.
Otra de las preguntas era con cuál de estas drogas trato a mi paciente, que es un gato que por la apariencia, irritado, un gato que se arranca los pelos, es un gato hipertiroideo, ¿sí? Ese gato hipertiroideo se va a tratar con metformina, no, con simvastatina, no, con una insulina Lantus, no, con un ketoconazol, no, con un metimazol, sí. ¿Está? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero, lamentablemente no tuvimos el gusto por mi parte de poder conocerlos y compartir con ustedes un grato y ameno teórico que la verdad que siempre la paso muy bien cuando me invitan a fármaco. Agradecerle a la cátedra, como siempre, por tenerme en cuenta y espero que verdaderamente les sea útil, que puedan apreciarlo, que no les canse mucho. Traté de ser lo más acotado posible dentro de patologías que la verdad que a veces demandan mucho tiempo, pero bueno, estoy a disposición de ustedes eh, para cualquier duda. Muchas gracias.